Vamos a empezar convocando a Salomé Chávez del partido Progresemos. Conforme yo vaya llamando, van acercándose, así que por favor, señora Chávez, la invito por acá. Luego tenemos a Eric Merino de FREPAP. Muchísimas gracias por estar acá también. A Freddy Guilardi del Partido Aprista Peruano. ¿Se encuentra? Sí. Señor Guilardo, muchísimas gracias. Madeleine Burns de Unidad Nacional. Muchas gracias, señora Burns. Ahora convocamos a Patricia Iturregui del Partido Buen Gobierno. Muchas gracias. Rafael Chaparro del Partido Democrático Federal. A Ruth Luque del Partido Ahora Nación. Y a Wilder Ruiz de Renovación Popular. Muchas gracias. Yo les dejo el micrófono para que lo puedan compartir, porque, a ver, les cuento un poco la mecánica. Yo voy a realizar una pregunta y al mismo tiempo, aquí ven a Joyce que está a mi derecha. Ella va a recolectar todas las preguntas que ustedes hagan o quieran hacerle a los candidatos al Congreso. Cada uno de ustedes, y aquí yo voy a hacer, aunque estamos en democracia, voy a ser una pequeña dictadora. Cada uno de ustedes tiene 5 minutos para realizar y desarrollar la respuesta. Sé que 5 minutos son cortísimos, pero son 2 rondas y no nos podemos quedar aquí toda la noche. Nos encantaría escucharlos, así que vamos a hacer uso de nuestra habilidad para sintetizar. Y cuando pasen los 5 minutos, no sé si me ayudan con el control del tiempo. Ahí al fondo ustedes van a ver este cartelito que les indica que les queda 1 minuto. Muy bien, y son 2 rondas, como les decía. La primera, yo voy a formular una pregunta en general para que cada uno me dé su respuesta. Y la segunda pregunta va a ser la recopilación. Vamos a escoger algunas preguntas que el público presente haga. Y luego, en otra tercera ronda, vamos a dar nuestro mensaje final. Yo les voy contando cómo va a ser la dinámica del tiempo, porque en esta primera pregunta tenemos 5 minutos, así que la voy a lanzar. Y vamos a responder en el orden en el que estamos sentados. A Salomé Chávez del Partido Progresemos, entonces le pregunto, ¿qué propone su partido para el fortalecimiento de la gobernanza marina y la economía azul en el Perú? Esto puede ser tanto en pesca como en conservación o actividades económicas vinculadas al mar. Tiene 5 minutos para responder. Muchísimas gracias. Primero quiero iniciar agradeciendo a la SPDA, quien le habla. Tengo una maestría en Ecología y Gestión Ambiental y desde que era estudiante de Derecho por el año 2009, 8 o 7, por ahí participaba en unos cursos, pero sentado del otro lado. Miren, han pasado los años y ahora estoy aquí. Bueno, parte de la importancia de nuestro país es obviamente el recurso marino. Nosotros, el Partido Progresemos, es un partido ecologista, es un partido animalista y como tal, dentro de nuestro capítulo económico, nosotros hemos desarrollado lo concernente a nuestro mar. Y en el marco de ello tenemos 3 propuestas fundamentales. Una normativa que eleve a rango de ley de exclusividad de las 10 primeras millas marinas. Sabemos que actualmente solo tenemos 5, pero para nosotros la pesca artesanal y ancestral es prioridad. Por lo tanto, la propuesta de nosotros, y está recogida en nuestro plan de gobierno, y como jefa del plan de gobierno traslado, que para nosotros es importantísimo que no se pretenda desnaturalizar lo que corresponde a la pesca artesanal a través de unas flotas industriales que fungen de pesca artesanal. Como siguiente punto, nosotros también consideramos que debemos contar con una trazabilidad de pesca. Y esto implica la creación del certificado de trazabilidad soberana. Ninguna embarcación extranjera que pesque en nuestro mar
o dentro del límite de nuestras 200 millas puede ingresar a astilleros o puertos peruanos. Y para ello es necesario que si ellos quieren solicitar algún servicio en alguno de nuestros puertos, obligatoriamente cuenten con este registro, pero por sobre todas las cosas con una trazabilidad también de las ubicaciones que han tenido a través de satélites por lo menos 6 meses anteriores al ingreso, para ubicar y saber muy bien que no es que ingresen porque han depredado para hacer algún tipo de reestructuración y salir llevándose nuestros recursos. Y como tercer punto, lo importante para nosotros también es el valor agregado y la cadena de valor, que es importantísima en la pesca. Proponemos una reingeniería de la ley de canon, pero la ley de canon pesquero, y una redistribución del 20% de este canon para poder crear un fondo de inversión y este fondo de inversión permita tener plantas de procesamiento artesanal. Adicionalmente a ello, para nosotros sabemos que es muy difícil para el pescador vender su materia prima porque la malbaratean y además necesitamos darles herramientas. Ahora, ustedes dirán, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Solamente necesitamos, señores, voluntad política. El dinero está en el mar, pero empecemos a mirar a los grandes y no a los pequeños. Si queremos que se formalicen, tenemos que darle las herramientas. Tenemos que ser un Estado que acompaña, no tenemos que ser un Estado inquisidor. Y parte de estas políticas, nosotros como partido ecologista, vamos a defender, obviamente, primero nuestros recursos. Las embarcaciones chinas o las embarcaciones piratas, las que se llevan nuestros recursos, traen unas pérdidas de más de 800.000 millones de soles. Y eso, señores, trabajando de la mano, reestructurando a la Marina de Guerra, a la DICAPI, porque tiene que haber una supervisión efectiva. Un minuto solamente para decirles las dispensas de mi candidato presidencial que bien indicó que iba a asistir, pero en su representación, y siempre lo digo, soy la única mujer jefa del plan de gobierno de todos los partidos que se han presentado. Tengo 44 años, soy madre de familia, he sido madre muy joven y eso no me ha impedido salir adelante. Y quiero que las personas tengan las oportunidades que yo no tuve, porque nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos. Así que, señores, aquí lo que necesitamos es voluntad y no olvidemos una lucha frontal contra la corrupción, pero también contra la ineficiencia, porque eso es lo que nos mata. Muchas gracias. Muchas gracias a Salomé Chávez del partido Progresemos. A ver, para ser justos y que ahorrarles tiempo a ustedes, va el tiempo de mi parte presentándolos para que los puedan conocer un poco más de lo que ustedes hacen. Vamos a ahora escuchar a Eric Merino del FREPAP. Él es ingeniero ambiental, gestor ambiental y especialista en calidad de aire, además docente de educación superior y asesor en proyectos de investigación. Adelante, por favor, señor Merino. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Para nosotros esta oportunidad es importante porque nuestra visión de país es bajo un tema geopolítico también. Tengo escrito muchas cosas, pero quiero hablar un poco de este tema extractivo. Los recursos naturales del Perú que tenemos aquí, la visión que tenemos debería cambiar. Y desde la escuela debería cambiar y desde las universidades. ¿Por qué? Vamos a hacer un poco de pedagogía. La razón es un instrumento que nos sirve ¿para qué? Para relacionarnos con las cosas. Por ejemplo, existe lo que es razonable y lo que es la razón propiamente. Si yo me relaciono bien con los objetos o si yo me relaciono bien con los sujetos. ¿Cómo es que yo veo a los sujetos y cómo es que yo veo a los objetos? ¿El mar para nosotros es un objeto o es un sujeto? Ese es el primer asunto que debemos buscar a través de la educación. Entonces, en mi experiencia con los pescadores artesanales, y felicito a los que están presentes, es que hay que fortalecer la identidad de los pescadores artesanales.
motivándoles a que ellos también aprendan algunos instrumentos o gestiones nuevas, sin quitarles su valor y su conocimiento que ellos tienen. Porque esto es de manera ancestral, esto es lo que a nosotros nos hace valer de manera cultural en nuestro país. Entonces, confundimos mucho a veces. El problema que tenemos aquí en el Perú es que vamos de lo simple a lo caótico y confundimos eso. Hay que saber diferenciarlo. Para nosotros es importante tener, para los problemas simples, fiscalización efectiva. Para los problemas complicados, ciencia e investigación. Para los problemas complejos, gobernanza adaptativa. Y para los problemas caóticos, una respuesta inmediata. Puesto que hemos visto que Repsol ha contaminado y ha tenido un grave, ¿no?, actuar, y hasta el día de hoy poco se hace responsable. Entonces nuestra propuesta va por un programa nacional de cultura marina y economía azul territorial. ¿Qué quiere decir esto? Una educación de cultura marina y sostenibilidad desde las escuelas costeras, y por eso mencioné adaptativo, porque no necesariamente tiene que ser en todo el país, aunque ya lo dijeron los técnicos. 2, formalización productiva con enfoque de género, gracias a la participación que tuvo, y es cierto, el 40% de trabajadores son mujeres que van, 50, y ahora es el 50%, ¿ve? Y me corrige. Y es cierto, hay que trabajar con ellas también, para que se tomen en cuenta, porque de manera están invisibilizadas. 3, desarrollo de grupos territoriales con turismo, que garanticen la biotecnología, acuicultura sostenible. Y la segunda propuesta es un sistema nacional de control y seguimiento de la pesca para todos. Nosotros creemos que Grau no defendió un territorio marítimo, sino una idea de responsabilidad, honor y vínculo con el mar, que eso se está perdiendo. En esta última década hemos tolerado depredación, contaminación, mala gestión, y ya no lo podemos permitir. Por eso es mi compromiso de hacer una adecuada fiscalización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eric Merino, representante del FREPAP. Ahora vamos con Freddy Guilardi, del Partido Aprista Peruano. El señor Guilardi tiene amplia trayectoria en la política. Él ha sido diputado por Ancash entre el 85 y 92, congresista de la República entre el 95 y 2000 y primer presidente del gobierno regional de Ancash en el 2003. Bienvenido y lo escuchamos. Gracias. Un saludo a todos y cada uno, canciller. Los índices de nutrición y pobreza en el país en el 2011 era 26%. Ahora estamos en el 38% de nutrición. Hago esta reflexión porque vine bastante atraído por el título de este evento, el mar de Grau, el mar que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos principalmente es equilibrar entre el desarrollo económico, el control del medio ambiente sostenible, ¿no es cierto? Y obviamente una alimentación adecuada. Entonces, hay bastantes iniciativas muy buenas e importantes del control del medio ambiente, claro, pero consideramos nosotros que está demasiado burocratizado el sector pesquero y sobrenormado. Existen normas totalmente absurdas. Un botón ha publicado una resolución ministerial, le produce, diciendo que se va a aprobar un nuevo reglamento de la Ley General de Pesca, y entre esas cosas ponen el cambio que las zonas de reserva ahora serán zonas prohibidas. Se le cambian de terminología y aquella embarcación industrial que pesque en la zona de Paracas ya no podrá ser sancionada. O sea, hay una serie de manoseos de carácter normativo
dando preferencias o sesgando a un lado u otro. Eso significa una falta de formación en la burocracia del sector pesquero. Otro ejemplo sencillo, las embarcaciones pesqueras artesanales actuales, que están dentro de las 3 millas, son artesanales en cuanto dice la norma que han publicado, en cuanto no sean mecanizadas, ¿no? Entonces tienen que seguir a remo, y si dejan los remos ya no es artesanal. Y esa norma existe. Y dejan de ser artesanales y todos los privilegios y cuidados que tiene que tener artesanal. O sea, ellos tienen, el país evoluciona, se mecanizan, pueden poner un motor fuera de borda, pero si ponen un motor fuera de borda, según el produce y su ley, dejan de ser artesanales. Ese tipo de normas hacen daño, como también hacen daño el último decreto supremo que ha salido publicado el año pasado, donde disponen que solo pagarán los pescadores, los pesqueros, los armadores pesqueros nacionales que han sido multados por violar las normas de carácter ambiental, pesca juvenil, pescar en zonas prohibidas, pesca industrial dentro de 5 millas, etcétera. Todas esas multas que se pusieron, salió un decreto supremo el año pasado diciendo que solamente pagarán el 10% de la multa. Al margen que el Estado dejó de cobrar 900 millones de soles en multas, ¿para qué sancionan si después van a venir un señor que no sabe lo que hace, de repente le han dado algún beneficio adicional y publican una norma y se tiran abajo todas las multas y sanciones que ha habido a través de todos los armadores pesqueros que han violado las normas ambientales, que han violado el cuidado de la biomasa, que han violado y han sido bien sancionados y nunca pagaron sus multas? Sin embargo, la recomendación es pongamos más sanciones. Entonces, tenemos un sistema de burocracia que nos está haciendo daño y burocracia que trabaja al son de las olas del mar. Creo que el retorno, y nosotros vamos a proponer el retorno del Ministerio de Pesquería, porque es un ente rector un sector muy grande que tiene que ser bien dirigido. Nosotros creemos que no podemos seguir tratando los temas del mar si es que no seguimos generando condiciones para que el mar, con su nivel de proteínas que tiene, baje el nivel de nutrición infantil que hay en el país. ¿Cómo es posible que somos el primer exportador de nieve y pescado del mundo? Exportamos proteína, exportamos pota, exportamos todo, los más importantes especies en proteínas, ahora aceites, y tenemos un nivel de desnutrición infantil de 38%, índice de pobreza del 36%. O sea, hay que trabajar para alimentar con el mar a nuestras poblaciones. Finalmente, sí, hemos hablado de los pesques en alta mar, el OROF. El OROF es el organismo regulador que dicen qué embarcaciones pueden pescar y qué no, y cuántos se debe pescar en alta mar, fuera de nuestras 200 millas. China tiene acceso a 2.800 embarcaciones registradas. El Perú, que también es parte del OROF, solamente tiene 18, pudiendo tener otro monto similar que China. China ya no puede tener más de lo que tiene. Entonces, un instrumento es promover las inversiones en pesca de alta mar. ¿Por qué los chinos se vienen de 17.000 millas a pescar pota frente a nuestro mar y nosotros no promovemos las inversiones para que armadores pesqueros peruanos también puedan salir a alta mar? Estamos a 200 millas. Y bien cierto, ya el Ministerio de la Producción ya dispuso una norma excelente. Embarcación que quiere hacer avituallamiento en el Perú tiene que poner su satélite peruano. Señor Gilardi, no el chino. Tenemos que cortar. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Freddy Gilardi del Partido Aprista Peruano. Continuamos con la propuesta de Unidad Nacional, su representante Madeleine Burns. La escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Madeleine Burns, soy administradora de empresas. He trabajado en el Estado y en el sector privado durante 30 años. Llego al puesto de viceministra de Turismo y estoy aquí invitada justamente porque el tema de turismo es importante para el mar. Quiero agradecer la iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y decir que me extrañan un par de actores en toda esta presentación y esta problemática, la Sociedad Nacional de Pesquería y el Ministerio de Energía y Minas.
porque las actividades en el mar son muchas y tenemos que aprender a convivir. Nuestra propuesta, la propuesta general que abra, es la hegemonía del Pacífico. Y la hegemonía del Pacífico significa poder controlar, manejar, ordenar y tener los ingresos necesarios para que no exista la pobreza que ha dicho el señor Gilardi, para que los pescadores tengan las posibilidades de salir adelante, pero saber controlar todos estos 3.000 kilómetros de costa que nosotros tenemos, más 200 millas. Lo primero que vamos a hacer es la política nacional de economía azul. Y esa política nacional tiene que incluir a todos los actores, a los pescadores, a los armadores, a la gente del sector turismo, a la gente de energía y minas. Tenemos una reserva de gas muy fuerte en la zona de Tumbes, ¿no?, que todavía está por desarrollar, y reservas de minerales y de tierras raras que nos hacen riquísimos. Y eso significa que la política tiene que definir qué cosa es lo que tenemos que hacer. Es más, tenemos el puerto más grande que nos acerca más rápidamente a China, y eso no es solamente manejar el mar y la costa, es manejar los antepuertos, las vías anteriores, es toda una política. Estamos hablando de un sector que genera más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. El Perú es el tercer productor de productos ictiológicos en el mundo y tenemos que firmar el Tratado de Alta Mar, por supuesto, ¿no? Tenemos que entrar a sentarnos en la mesa y no escuchar y no hacer lo que nos dicen, sino nosotros decir lo que se tiene que hacer con el Pacífico. Eso significa la hegemonía del Pacífico. Somos un país muy rico en ese sentido. Mantenemos 77.000 pescadores más o menos y sus familias. En el sector turismo apenas hemos empezado. El sector turismo genera 3.500 millones de dólares al año y con 1 millón más de turistas en las playas del norte que son hermosísimas, ¿no? Tendríamos más de 2.000 millones de dólares adicionales de ingresos. Señores, el Perú es un país rico y nosotros, y como el general Quiabra, lo que queremos es ordenar, ¿no es cierto? He hablado con mi amigo Barcarián en Tumbes, que es pescador, y me dice, no salgo más al mar. Y no salgo más al mar porque los piratas me atacan. La seguridad no está solamente en tierra, hay que poner seguridad también en el mar. Y eso hace que se tengan que formalizar. Hay que tener una respuesta inmediata ante los derrames. Por favor, el derrame de Repsol es el que más se conoce, pero ha habido derrame en Lobitos. Todo el tiempo pasa petróleo de los manguerones de Petroperú, ¿no?, que tienen más de 50 años. Y eso está dañando el fondo marino. ¿Qué cosas estamos haciendo? 3.000 pasivos ambientales en el norte y no se ha hecho nada. Y eso daña toda la costa. Los manglares, ¿no es cierto? Nadie protege los manglares, que son los nurseries, ¿no?, el sitio donde nacen los bebés. La pesca de arrastre debería estar prohibida. Y yo sí propongo una primera milla para la pesca ancestral. Los hombres vela, los guanchaqueros, ¿no es cierto?, los caballitos de totora, una primera milla que proteja ese tipo de trabajo. Certificaciones y denominaciones de origen para ese tipo de productos. Trazabilidad para la pota. El mercado mundial busca trazabilidad y quiere saber que su dinero va a beneficio de los pescadores. Me queda 1 minuto. Esa es la propuesta nuestra. La hegemonía del Pacífico es lo más importante y una red de puertos que realmente sustente. Solamente quería decirles que todos los salmones de Noruega y mucho de la acuicultura del mundo se alimenta de la harina del pescado nuestra. ¿Por qué no agregamos valor? Entonces, ese fondo, se tiene que generar un fondo para poder sostener, primero, mantener el activo en perfectas condiciones, el Pacífico. Ese es nuestro activo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a Madeleine Burns de Unidad Nacional. Tengo que subrayar, porque no lo hice al inicio, que ella ha trabajado en iniciativas orientadas a la reducción de pobreza, inclusión social y fortalecimiento institucional. Además, en sus espacios de trabajo, pues ha generado espacios de articulación entre Estado, sociedad civil y organismos internacionales. Creo que las habilidades de todos los candidatos que están hoy presentes nos sirven muchísimo para la gestión pública y la toma de decisiones. Tengo que pedir también disculpas de parte de Salomé Chávez, del Partido Progresemos. Ella ya nos había advertido que tenía muy poco tiempo y que tenía que salir pronto. Yo le pediría a algún miembro de la organización que retire la silla,
¿no? Para que, digamos, que no se vea un lugar vacío. Vamos a continuar con Patricia Iturregui, o Iturregui, me corrige. Iturregui, del partido Buen Gobierno. Ella es abogada ambiental y negociadora internacional con experiencia en derecho ambiental y política climática. Escuchamos entonces la propuesta de Buen Gobierno. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por el tema de economía azul, que creo que tiene directa relación con lo que es la Ley de Recursos Naturales, que estableció que todo otorgamiento de recursos naturales que son patrimonio de la nación deben tener una contraprestación económica. Y efectivamente así sucede con la anchoveta y sucede yo diría, en el Perú tenemos una subregulación de los derechos de pesca. Esta subregulación de los derechos de pesca, por ejemplo, tiene que ser revisada la regulación. ¿Por qué? Porque la pesca de consumo humano directo, por ejemplo, tiene un pago pequeñísimo, a pesar de que se trata de una actividad que se dirige a la exportación. Si fuera para consumo humano nacional, bien, pero si se trata de empresas que están extrayendo pescados para exportación, eso debería tener un derecho de pesca bien claro y bien determinado. Entonces, creo que ese es un elemento importante, no olvidar que los derechos de pesca es algo que tiene que ser bien estudiado, bien analizado y hay una subregulación en este momento. Ahora quiero referirme a lo que algunas ideas que están en el plan de gobierno que se refieren a lo que es la prevención, reducción y eliminación de la contaminación marina por fuentes terrestres, incluyendo la restauración de ecosistemas marinos degradados y todo lo que es la contaminación por plásticos, en la cual el Perú ha tenido una política importante en las negociaciones para el Tratado Mundial de Plásticos que no ha culminado en buen puerto, pero que a nivel nacional podemos hacer muchas cosas. Como Partido de Buen Gobierno hemos hecho mucha limpieza de playas, hemos propagandizado esto, pero el tema de plásticos y contaminación marina es algo que requiere una dedicación importante porque la mayor parte de la contaminación marina proviene de fuentes terrestres. El tema de la cantidad de áreas naturales protegidas, la cantidad de áreas marinas protegidas es una cantidad que todavía no logra el 30% que se requiere según nuestros compromisos internacionales. Entonces, esto es algo que desde el gobierno se debe promover, no como senadora, sino desde la política, digamos, cuando podamos acceder al gobierno. Entonces, el tema de la vigilancia y fiscalización de los compromisos internacionales que el Perú tiene en materia de cambio climático y diversidad biológica son importantes porque allí el componente marino tiene un rol en la parte de cambio climático, hay un rol de fiscalización y existe en la Ley de Cambio Climático un informe anual que se hace al Congreso donde se debe reportar los avances que se han logrado y cuáles son las cosas que no se han podido implementar. Entonces ahí hay un rol muy importante del Congreso para supervisar. Quiero referirme por último a las propuestas que se han alcanzado para lo que es la pesca artesanal y hemos revisado esto y yo creo que esto es una hoja de ruta para la pesca artesanal en el Perú, la lucha contra la ilegalidad, la modernización de la pesca artesanal,
el cuidado de nuestros ecosistemas, que lo tenemos en el plan de gobierno, pero las especificidades aquí son bien interesantes, y reforzar la institucionalidad. Entonces, para nosotros como Partido Buen Gobierno, estas propuestas que se han realizado son una hoja de ruta muy importante que para nosotros tienen que implementarse y serán adoptadas directamente a nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Patricia Iturregui, de Buen Gobierno. Vamos ahora con Rafael Chaparro, del Partido Democrático Federal. Su participación política se enmarca en el impulso de propuestas orientadas a fortalecer la participación ciudadana, la reforma institucional y el desarrollo regional. Señor Chaparro, escuchamos su punto de vista, sus propuestas. Sí, buenas noches con todos. Primero felicitar a todos los que han participado, también a mis colegas candidatos, a todos los que han participado en las diferentes ponencias. Yo creo que de allí podemos sacar todo un proyecto, todas las respuestas están ahí. Quisiera presentarme primero, soy ingeniero químico, tengo 2 especialidades en lo que es gestión pública y gestión de desarrollo ambiental. Y bueno, he sido también presidente de la Cámara Regional de Turismo en Cusco y he trabajado en una forma también en minería y en lo que es tratamiento de aguas, ¿no? En lo que son reservas, reservorios. Y eso me ha enseñado lo siguiente, ¿no? Ya lo han mencionado, nosotros tenemos que trabajar transversalmente, o sea, en equipo, digamos así, ¿no? Y me acuerdo que uno de los que participó dijo que habían ido a cambiar la currícula, ¿no? Que habían sacado la currícula de muchas cosas. Si ustedes analizan, en el Perú, por ejemplo, ya no se enseña historia del Perú, ya no se enseña educación cívica, ya no se enseña ni siquiera que nosotros tenemos mar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una campaña internacional, obviamente, de dejarnos de repente con un complejo de inferioridad para no querer lo nuestro. Nosotros tenemos que empezar, nosotros como Perú Federal empezamos por el amor a la patria. Lo nacional está primero, la globalización y los intereses extranjeros están después. Y eso lo hemos aplicado a lo largo de nuestra vida. Yo que he trabajado en varios sectores he visto cómo el poder económico internacional nos ha ido subyugando y prácticamente convirtiendo en actores de segunda clase. Y eso no puede ser. Por ejemplo, en nuestro mar tenemos que hacer cumplir las normas. Si hay pesca artesanal que tiene como propiedad exclusiva las 5 primeras millas, no podemos permitir que barcos de 30 toneladas pues entren, ¿no? Pero hay intereses económicos que sí permiten. Pero nosotros haríamos cumplir que no se haga eso, que se haga cumplir la norma, que se haga cumplir la ley. En todo caso, que se reformule y se recategorice las embarcaciones, para empezar. En segundo lugar, también tenemos que crear, así el compañero acá, el amigo, le dijo que van a querer exportar la pota, y la asociación yo lo felicito, porque esa es la manera. Tenemos que romper la intermediación. Por ejemplo, un agricultor trabaja la tierra y al final su producto lo venden 10 veces más en el mercado, pero ¿quién se benefició? El intermediario. Es igual en la pesca. La pesca tiene que vender directamente al consumidor. Entonces, crear, como han estado mencionando también, la falta de plantas de procesamiento. Esas plantas de procesamiento son vitales, son los embarcaderos. Entonces, es cierto, y lo han dicho los pescadores, la gente tiene que ir al sitio para que conozca, y hay que estar ahí. Entonces, esa problemática nosotros la solucionaríamos directamente, y eso lo estamos planteando desde un punto de vista nacionalista. No es un nacionalismo como el que de repente se nos ha querido mostrar en los últimos años, sino es un nacionalismo más técnico. Por eso, otro aspecto es en las escuelas, además de enseñar y concientizar el mar, o sea, habló un amigo cuando intervino de las escuelas, educación marítima, conciencia marítima, y tiene que empezar ahí. Nosotros también planteamos una reforma constitucional para blindar lo que es ciencia e innovación. No es posible que a IMARPE, ¿no?, al Instituto del Mar Peruano, le hayan reducido su financiamiento. Por eso nosotros planteamos que la investigación y la ciencia, liderada por CONCITEC, tiene que ser una política de Estado y tiene que estar reconocida en la Constitución. Tiene que ser un derecho, así como, digamos, el derecho a la vida, tenemos el derecho, y eso está establecido en los derechos humanos en el artículo 27, tenemos el derecho de nosotros utilizar la ciencia
y la innovación a nuestro favor y en nuestro beneficio. Por eso, nosotros planteamos esa reforma constitucional y por último, para terminar, me queda un minuto, hacer cumplir las normas, romper con todos los monopolios y todos los lobbies que hay de los grandes capitales que se llevan nuestros productos. Por eso también vamos a implementar mejores formas de control y de monitoreo de nuestro mar, con lanchas patrulleras y establecer normas más drásticas en lo que es cuando se encuentra, por ejemplo, flotas, ya sea chinas, japonesas, rusas, que se meten a nuestro mar. Entonces, en resumen, nuestra política se basa en los intereses nacionales por encima de los intereses extranjeros. Nuestra prioridad son nuestros trabajadores peruanos, nuestros pescadores peruanos, nuestra gente peruana. Y eso es todo por el momento, ¿no? Muchísimas gracias a Rafael Chaparro del Partido Democrático Federal. Ahora le damos pase a la congresista, es actual congresista Ruth Luque. Ella fue electa por la región Cusco y ha presidido la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Ella representa al partido Ahora Nación. La escuchamos. Muy buenas tardes. A ver, quiero empezar señalando de que hoy la visión del mar no puede seguir siendo el espacio donde creemos que es una fuente inagotable de recursos. Si a esto le sumamos el número de contaminación, la crisis climática y las debilidades institucionales que existe, creo que tenemos que reconocer que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero a esto hay que agregarle los graves datos de derrames que se han generado en el mar, derrames de hidrocarburos. Entre 1997 al 2023 hay un poco más de 600 derrames, de los cuales aproximadamente 500 están en Piura. Ninguno de estos derrames ha tenido una solución en la manera en la cual seguramente los pescadores o la población hubiera querido verlo. Y hay que recordar los 11.000 derrames, ¿no es cierto?, 11.000 barriles que se derramó en nuestro mar y que configuraría un ecocidio grave y la respuesta institucional que debió significar un nuevo, probablemente un debate sobre nuevas normas, regulaciones y atención del Estado en este tema, tendría que haber marcado un antes y un después, y eso no ha sido así. Hasta ahora, los planes de rehabilitación con relación a lo que sucede, por ejemplo, en el derrame a cargo de Repsol, y creo que hay que empezar a mencionar también los responsables de muchos de estos derrames, a cargo de Repsol, como en el caso de Petroperú, también tiene responsabilidades sobre varios de los derrames, no han tenido solución. Los planes de rehabilitación no se han implementado, ministerios que están sujetos a un conjunto de intereses y a un conjunto de temas de dádivas y de regulaciones que lo que en el fondo han establecido una lógica de desregulación o de favoritismo. Y no quiero olvidar mencionar lo que ha sucedido alrededor de Paracas, en el cual se terminó generando un conjunto de argumentos para que la Sociedad Nacional Pesquera pretenda precisamente establecer pesca industrial en un área de reserva. Cuando en nuestro país se había intentado relativizar algo que teníamos establecido que en zonas de reserva no hay pesca. Así, de simple, no hay pesca industrial. Sin embargo, pasó eso. Y eso significa que la institucionalidad no está caminando como tiene que ser. Y la ciencia no está siendo puesta a disposición para la toma de decisiones públicas como sucede en otros países y de los cuales he tenido la oportunidad de participar en discusiones entre políticos, científicos y pescadores. Y eso no está sucediendo en el país. ¿Qué es lo que proponemos desde Ahora Nación? Primero, proponemos una política exterior que defienda el mar. Vamos a ratificar el acuerdo, el Tratado de Alta Mar. No vamos a caer en las campañas, estas campañas que levantan ciertas fuerzas políticas, como ha sucedido el acuerdo de Escazú, para pretender vender mentiras y decir que aquí, más bien, a través del Tratado de Alta Mar, lo que se está intentando es desproteger la soberanía, algo completamente falso. Como aquí se ha dicho en el diálogo, otros están participando en la discusión. Y si esas discusiones no se hacen con el país,
creo que pueden ser más bien contrarias a las que nosotros. Y hoy nuestro país necesita ratificar, ¿no es cierto?, una política contundente con relación al mar y con relación al cuidado de su biodiversidad, y de esto no está exento China, porque lamentablemente tenemos, así como en el mundo minero, se está hablando de minería ilegal y de actores políticos que conjugan en el poder político para ingresar y generar leyes a su favor, exactamente lo mismo pasa en la pesca ilegal. Y por eso nuestra segunda medida es derogar las leyes pro crimen. Entre esas, aquellas que tienen que ver con organización criminal, porque la pesca ilegal también tiene que ser castigada severamente y los responsables no pueden seguir pescando. Y finalmente, el tema de la institucionalidad. Proponemos un Instituto del Mar del Perú diferente, cuyas opiniones y decisiones sean vinculantes. No más una ciencia sin presupuesto, no más una ciencia del mar puesta a decisiones de otra naturaleza, que esté puesta al servicio de las decisiones que tiene que hacer el Estado. Y queremos para los pescadores y pescadoras ciertos derechos que hoy tienen que ratificarse. Sepelio y luto, que nos parece fundamental, pero además una implementación adecuada de la ley de 5 millas. Hoy esa ley que hemos ganado, varias fuerzas políticas que no están acá, las quieren derogar, y el Ministerio de Producción no ha dado una reglamentación como se corresponde. Así que nos ratificamos en la defensa irrestricta de la ley de 5 millas y de nuestras áreas naturales protegidas. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista Ruth Luque, que representa a el partido Ahora Nación. Y al final, pero no menos importante, tenemos a Wilder Ruiz de Renovación Popular. Él es economista, periodística y político con experiencia en gestión pública. De hecho, él ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2 periodos y congresista de la República entre el 2007 y 2009. Lo escuchamos. Gracias, muy amables. Y gracias por empezar a formar esa cultura del mar de que nos han estado hablando. Y la cultura del mar tiene que ser formada bajo ciertos principios. Creo que la hoja de ruta del mar presentada esta tarde nos lleva a pensar en lograr consensos mínimos. Los consensos son los que nos pueden ir llevando a esa solución de encontrarle al mar su verdadera ruta. No hay forma que todas estas iniciativas llenas de técnicos, llenas de tecnicismos, puedan tener un puerto eficiente si no hay la voluntad política de lograr un consenso. Y por eso me felicito de haber participado esta tarde, porque nosotros tenemos que ser promotores de esa cultura del mar. El mar tiene que ser uno de esos pocos espacios en el Perú donde no debe tener adversarios. El mar tiene que ser consensuado independientemente del color político, independientemente de la posición económica. Aquí el señor Soldi, nos hablaba de esa posibilidad de incorporar en la currícula escolar el mar. Y me recordaba, cuando yo fui congresista, presenté 2 proyectos de ley. Uno, para hacer obligatorio el curso de filosofía y hacer obligatorio el curso de razonamiento lógico, porque el Estado tiene, entre otras cosas, 2 responsabilidades con sus niños y sus jóvenes: que sepan pensar, para eso la filosofía, y sus jóvenes y sus niños sepan tener razonamiento lógico, y por eso el curso. Y por eso me felicito que haya tocado las puertas de esos colegios emblemáticos, porque de eso se trata. No habrá forma de que alguien se pueda oponer, por ejemplo, a ese impacto de los microplásticos que están contaminando la mesa
Es decir, los peces están confundiendo el plancton con el plástico. ¿Y eso termina en dónde? En nuestra sangre. Y una vez que está en nuestra sangre, termina en nuestro corazón y en nuestro cerebro. No hay forma de poder justificar que en pleno siglo XXI existan niños con anemia, cuando tenemos una anchoveta tan rica en omega. Esa irresponsabilidad administrativa y de gestión tiene que terminar con consensos. ¿Cómo es posible que se siga usando esa tecnología de hace 30 años para bombear la anchoveta que la termina destruyendo y termina siendo harina para alimentar las granjas, cuando deberíamos de tener una tecnología que succiona la anchoveta y termina en buen estado para ponerle aceite de oliva y poder alimentarnos? Es decir, una anchoveta, muchos recordarán aquí esas famosas sardinas españolas con su aceite de oliva. ¿Por qué no podemos tener? Y hay una crítica severa a los empresarios que no quieren pues ganar e invertir en buena ley. Prefieren la comodidad de la harina, de molerla, para que ese producto vaya a alimentar a las granjas. Es decir, ¿cómo no lograr consensos para aplicar todas las restricciones y sanciones? Es decir, la pesca de arrastra es inhumano. ¿Cómo no puede haber un funcionario público que piense esa maldad que le estamos haciendo al mar? El mar tiene que ser, efectivamente, motivado, porque no puede ser convertido en un desierto donde terminen las tumbas de muchos de los políticos. Entonces, la clave, creo yo, ya que este es el espacio político, después de haber escuchado con lucidez las propuestas técnicas, mi sugerencia, con toda sencillez, es que efectivamente, a raíz de esta tarde, que se lanza la idea de que empieza a construirse esa cultura del mar, podamos encontrar unos consensos mínimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wilder Ruiz, del Partido Renovación Popular. Acabamos entonces la primera ronda. Sí les quiero comentar de parte de la SPDA que invitamos a todos los partidos políticos, y vaya que son bastantes, pero por eso queremos agradecer en especial la generosidad que ustedes han tenido de venir aquí esta tarde, pero sí queremos dejar en claro que todos los partidos han sido invitados para que expongan su visión y sus puntos de vista respecto a la gobernanza del mar, la economía azul, que como hemos visto esta tarde es sumamente importante, no solamente para toda la cadena productiva, sino también para nuestros niños. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Esta dinámica se las explico. Cada uno va a tener 4 minutos para responder, ya no 5, son 4 minutos. Yo tengo 5 preguntas del público y voy a lanzar las preguntas y libremente ustedes me pueden contestar. El que quiera contestar, bueno, puede tener el micrófono. Si contestan una pregunta, ya no contestan la otra, ¿no? Para poder recorrer los puntos de vista de todos y cada uno de ustedes. Y la pregunta inicial es, candidatos, ¿se comprometerían a defender la ley de 5 millas, la ley número 31749, si son elegidos? ¿Hay alguien que quiera contestar esa pregunta? Hay consenso. A ver, todos. Bueno. A ver, por favor, que nos conteste el representante del FREPAP, Eric Merino. Bueno, no, evidentemente tenemos opiniones en común, pero bueno, desde la base nacionalista de nuestro partido y agroecologista, consideramos que este tema sigue siendo cultural. Debe enseñarse, debe entenderse, pero repito, no debe verse el tema del mar como un tema netamente extractivo. Es como el planeta Tierra, no lo veamos como un solo elemento o un objeto. Es un ser vivo, es un organismo vivo total. Entonces, respetemos
¿no? Hay vedas, hay fenómenos del Niño, hay la corriente de Humboldt, diferentes temas que nos encontramos en el mar, y respetemos la cosmovisión justamente de los pescadores artesanales, que creo que ellos tienen también una sabiduría que puede cultivarnos. Y estamos de acuerdo con respetar esas 5 millas. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? Sí. Muy bien, Madeleine Burns, de Unidad Nacional. Bueno, en realidad yo sueño con que un pescador salga tranquilo después de haber pescado en sus 5 millas, ¿no? Porque tiene un GPS, porque tiene seguridad, porque lo protegen. Y ese pescado vaya con una denominación de origen y una certificación a los restaurantes. No lo veo raro que diga, este es un ceviche preparado con un pescado en Paracas, ¿no es cierto? Hay que darle valor agregado. Y la gente comienza a diferenciar los productos. Estamos hablando de una política que nos permita realmente generar valor agregado y seguridad en las 5 millas. E insisto en esta primera milla para los pescadores ancestrales. Porque ese pescado debería tener un precio aún más diferente, más grande, más alto, ¿no es cierto? ¿Cuántos restaurantes tenemos la mejor gastronomía del mundo? ¿Cuántos restaurantes no quisieran decir que ese pescado lo pescó el señor Barcarián de Tumbes? ¿No? Eso tiene un valor diferencial muy importante. No estamos olvidando de lo que significa el Perú en la cultura, el mar en la cultura peruana. No falta más que ir a Chanchán y ver lo que significa eso, o simplemente sentir lo que es el fenómeno del Niño en el santuario histórico del bosque de Pomac, ¿no? Donde agradecían y sentían que el niño era una forma de agradecer, que la tierra le agradecía al mar todo lo que el mar le daba. Ancestralmente el Perú ha sido rico en el mar y por eso creo que las 5 millas son sumamente importantes, hay que protegerlas, pero además hay que entrar a la investigación científica, a la formación, ¿no es cierto?, y a la promoción de esos productos únicos y sobre todo salvar el turismo. Señores, 2 millones de empleos adicionales en turismo no es poca cosa. Y eso viene del mar, porque el turismo en el Perú no es solamente Machu Picchu, es mucho más. Eso incluye nuestras playas maravillosas y, por supuesto, todos los deportes que aquí los trataron un poco raro. ¿No dijeron? Los surfistas se pelean por… No, señores, el surf mueve miles de millones de dólares en el mundo, igual que el avistamiento de ballenas. Eso tenemos que protegerlo. Gracias. Vamos con la segunda pregunta, ¿les parece? ¿Cuál es su posición para incrementar el número de áreas marinas protegidas? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien que no haya respondido por ahí? La pregunta es, ¿cuál es su posición o cuál es su propuesta para incrementar el número de áreas marinas protegidas? A ver, yo voy a responder esta pregunta porque para nosotros en Ahora Nación sí es un eje fundamental en el plan de gobierno en el tema ambiental. Hice mención al inicio que no debería reproducirse esta situación en la cual se cuestiona la posibilidad de debilitar un área natural protegida, como ha sucedido a raíz de una demanda, lo cual, digamos, abre un debate si realmente el Estado está o no resguardando de manera adecuada estos espacios. Y en el país sí necesitamos no solo mejorar las condiciones ya de las áreas que tenemos, sino también necesitamos crearlas y darles el soporte que requiere. Y esta es una experiencia, creo que en algunos casos, que está además dialogada con organizaciones como son los pescadores, y hay otras organizaciones que además se ha demostrado en los hechos que además dinamizan la economía local. No hay que olvidar que el mar además genera trabajo directo e indirecto, más de 500.000 puestos de empleo, eso es lo que genera, tanto de manera directa e indirecta. Y estos espacios creo que tienen que ser además vistos no solamente para proteger la biodiversidad que hoy existe, digamos que hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que preservarla para el futuro, porque pareciera que hay algunos que creen que el mar va a ser una fuente inagotable y eso no es así. Se están agotando ciertos recursos que teníamos y para eso se requieren las áreas naturales protegidas. Yo lamento que muchas veces en estas discusiones tan importantes sobre el mar no estén algunos partidos que deberían decir más bien cómo lo van a defender y cómo es que se van a
garantizar el mar, porque hoy, perdónenme que lo diga, pero hoy hay partidos que incluso en sus filas llevan personas que tienen multas y que tienen deudas por infracciones respecto al mar y respecto a espacios protegidos. Partidos como Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza por el Progreso, no tengo temor en mencionarlo. Y lo que más bien necesitamos a raíz de esta pregunta es, creo yo, un gran acuerdo político por el tema del mar. Eso necesitamos. Necesitamos que este mar sea no solamente para los pescadores artesanales, para garantizar la seguridad alimentaria, sino para que efectivamente esta gran pesca, la pesca industrial, se desarrolle, pero cumpliendo todos los parámetros que requerimos como país y, por supuesto, respetando las áreas marino protegidas que hoy el país ha creado y que necesitamos seguir generando, articulándolo, digamos, a estos espacios y dinámicas de desarrollo y de fuentes de trabajo y de empleo que también se han generado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Ruth Luque de Ahora Nación. Tengo 3 preguntas más, no sé si alguien quiera responder esta o quedamos con la próxima. Solo un chiquito. Sobre esta pregunta. ¿Ya? Sobre esta pregunta. Ah, perdón. Disculpe. Vamos con ella y resolvemos la próxima. El tema de las áreas naturales protegidas marinas y en el Perú es fundamental porque es la expresión de lo que es el ABC de la protección ambiental en el Perú, la biodiversidad, los espacios únicos que hay que preservar. Siendo el Perú un país que tiene el mar más rico del mundo, es absolutamente indispensable para proteger la pesca artesanal y la propia pesca industrial, conservar ese balance entre lo que es la extracción y la protección de los recursos pesqueros y sus ecosistemas. El tema es que un país, que ojalá el Perú cumpla con su compromiso en el marco internacional de tener el 30%, es indispensable y eso sería y tendría idealmente que ser la expresión del balance entre lo que es el interés económico directo extractivo y la protección a largo plazo de nuestro rico mar peruano. Ese balance solamente puede ser garantizado por un gobierno, por un buen gobierno que no se rinda ante los lobbies y los oligopolios que han venido y que vienen gobernando el Perú. Entonces, el asunto de los derechos de pesca, el asunto de las áreas protegidas es algo que tiene que ser cumplido de manera muy estricta. Y solamente quiero decir que no hay política ambiental posible sin impuestos ambientales y no hay política de áreas naturales protegidas si no se neutraliza o evita las decisiones influenciadas por los oligopolios. Muchas gracias por la respuesta a Patricia Iturregui del partido Buen Gobierno. Voy a formular la tercera pregunta. ¿Cómo frenaría la pesca ilegal? Dígalo, por favor, de manera concreta. A ver, ¿quién se anima? Muy bien. La va a responder Wilder Ruiz, de Renovación Popular. Y además, el mensaje de X o Twitter antes, hay que darle todos los recursos necesarios al Instituto del Mar del Perú para que pueda tener los técnicos, la tecnología y todo el dinero necesario en coordinación con la Marina de Guerra del Perú para poder hacer una labor de fiscalización. No hay otra forma. Y eso sí, una nueva meritocracia en el Instituto del Mar. Es decir, hay que ir a un cambio de personas que lo han venido haciendo regular, diría yo, porque si no, no estuviéramos hablando de todas las tortugas o los peces lentos que se le han pasado mientras los barcos chinos pasan como si fuera un paseo por Larco o por el Jirón de la Unión sin ningún tipo de fiscalización.
Muchísimas gracias, señor Ruiz. Wilder Ruiz, de Renovación Popular. Tengo otra pregunta, ya solo nos queda el señor Gilardi y el señor Chaparro, ¿o usted quiere contestar esta pregunta? Perfecto. Habría que definir qué cosa es la pesca ilegal. Porque está normada la ilegalidad. De verdad. Un ejemplo clarito. Productor de conserva de pescado, el 40% lo puede dedicar a la harina de la pesca que trae. Está legislado, está normado y nadie dice nada. Todo el mundo sabe que en Paita se recibe 100 toneladas de choveta para conserva, 60 va para la conserva y 60 para la harina de pescado. Y si Sanifil no lo ve, Sunafil no lo ve o Sanipes no lo ve, son 100 toneladas todo para la harina de pescado. Entonces definamos qué cosa es pesca ilegal. Tenemos que depuratizar y hay demasiadas normas viciadas en el sector pesquero. Si nosotros no ponemos coto a eso, hay normas, como el decreto supremo que ha hecho en su momento, de que vale sanciones y sanciones y sanciones que violan el medio ambiente, que hay pesca ilegal. Si al final llegan al Ministerio de la Producción, sale un decreto supremo que ha exonerado el 95% de todas las multas. Todo un esfuerzo. Entonces, también pasa por concientizar, ¿no? Y también pasa por estar claro. O sea, ¿cómo es eso que para producir conserva, una planta de conserva puede recibir 100 toneladas, 50 va para la harina y 50, y eso está legalizado? Eso es ilegalidad. Entonces, ¿quién legaliza? Los legisladores, ¿no? Ese es más o menos. Muchísimas gracias, señor Freddy Gilardi, del Partido Aprista Peruano. Y tengo una última pregunta para el señor Rafael Chaparro, del Partido Democrático Federal. Y me parece que tiene que ver con esta visión que usted nos ha mencionado de nacionalismo, pero técnico. Porque hay una gran preocupación por la vulneración de la soberanía versus la competitividad pesquera. De hecho, la pregunta es ¿qué mecanismo se propone para destrabar la ratificación del Tratado de Alta Mar sin vulnerar la soberanía ni la competitividad pesquera? Pero yo le amplío esta pregunta, ¿no? Este versus entre querer ser competitivos versus vulnerar la soberanía. Bueno, primero hay que ponernos a pensar, o sea, ¿qué recursos tenemos nosotros, por ejemplo, para competir con flotas grandes, extranjeras, y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una flota mercante peruana no existe, o sea, esa sería una. Instaurar o promocionar, dar beneficios fiscales, por ejemplo, para que la inversión traiga buques, barcos factoría o barcos que no depreden, pero sí hagan una pesca a nivel de la competencia extranjera. En segundo lugar, tenemos que fortalecer lo que ya estábamos hablando al comienzo, ¿no? Si nosotros vamos a vulnerar lo que dice no se respetan las normas, vamos a empezar pues matando nuestra propia riqueza. Entonces, tenemos que dirigirnos primero a ordenarnos dentro, ¿no? La normativa. Ahora, en segundo lugar, lo que había mencionado, tenemos que proteger bien nuestra soberanía, o sea, seguir manteniendo nuestra capacidad de autonomía dentro de nuestras 200 millas, pero también tratar de nosotros participar, como decían, en los diferentes foros, para que las normas también nos permitan cuidar lo que está más allá de las 200 millas, porque no olvidemos que el mar no es que tenga una malla pues, que nos va a dividir, ¿no? Sino que las especies migran o también se puede depredar más allá y va a complicarnos también nuestros ecosistemas en las 200 millas, así como en las 5 millas que tienen los pescadores artesanales. Entonces, todo empieza por un ordenamiento y un cumplimiento de las normas, como lo habíamos dicho, ¿no? Y es más, por eso nosotros también decíamos en ciencia y tecnología, nosotros vamos a establecer esa situación de que vamos a hacer una reforma constitucional para que la ciencia y la tecnología sean reconocidos en la Constitución, con financiamiento propio, con autonomía tipo BCR, para que no haya una interferencia política, ¿no? Así nosotros podemos investigar, mejorar, por ejemplo, nuestras técnicas, nuestra tecnología, podemos producir inclusive hasta energía
con las diferencias de temperatura que nosotros tenemos en el mar, se ha hablado de la energía eólica, a nivel de las mareas. O sea, tenemos infinidad de recursos dentro del mar que lo estamos desperdiciando. Y no solo podemos enfocarnos en el tema, digamos, de control de flotas externas, sino también en nuestro desarrollo propio, que esa va a ser la mejor defensa frente a la competencia externa. Muchísimas gracias, señor Rafael Chaparro, de Partido Democrático Federal. Concluimos con esta segunda ronda. Ahora viene la tercera. Cada uno va a tener 2 minutos, ya sea para dar un mensaje, reflexión, conclusión, o si desean construir o disentir sobre lo que se ha dicho, pues bienvenidos, tienen 2 minutos. Vamos a comenzar nuevamente de derecha a izquierda, lo cual no significa ningún tema ideológico. Vamos a empezar con Eric Merino del FREPAP. Lo escuchamos, tiene 2 minutos y voy a poner cronómetro. Bueno, nosotros, gracias por… ¿no? Ese es un guiño, ¿no? Nosotros no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Nos constituimos un partido que creemos tener soluciones tanto para los empresarios, tanto para los señores o tanto para la pobreza, ¿cierto? Entonces, yo estoy encantado de poder participar en un evento como este, tan importante como el tema del agua, ¿no? La gobernanza del agua o la seguridad hídrica en el Perú. Desde el FREPAP proponemos tener una gobernanza hídrica en el Perú al 2040. No vamos a mentirles en el cálculo, pero tenemos que trabajar ya. Mi compromiso con todos en el Perú es tener una responsabilidad frente a la fiscalización que voy a realizar. Como ingeniero ambiental, entiendo la sostenibilidad y recalco otra vez nuestra mirada a las cosas. Si seguimos mirando las cosas como objetos, vamos a creer que todo va a estar a nuestra disposición. Bueno, les invitamos este 12 de abril a marcar los 4 pescaditos del FREPAP y escribir el número 12 en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias a Eric Merino. Vamos a darle pase ahora a Freddy Guilardi del Partido Aprista Peruano para sus últimas reflexiones. Pues está claro que nosotros somos de derecha, ¿no? Estamos sentados. No, nosotros sí nos preocupa el tema de la sostenibilidad. Estamos entre un equilibrio entre la soberanía nacional, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Pero ante eso tenemos un tema de la burocracia, y yo insisto porque conozco el tema de cerca. La burocracia del sector pesquero en el Estado ha ido legislando, dictaminando, resolviendo en función a intereses creados dentro del sector pesquero. No solamente la Sociedad Nacional de Pesquería, sino otros factores. A tal punto de que no hay precios bases de la pota, a tal punto de que solo unos cuantos pueden producir conservas de anchoveta, a tal punto que hay 32 millones de capacidad instalada, 32 millones de cajas de producción de conserva, y sin embargo se prefiere la producción de harina de pescado. Pero más allá de eso, es importante implementar políticas económicas que sirvan para combatir la desnutrición. Tiene que haber un equilibrio. Acá se ha dicho, no podemos seguir exportando proteínas cuando tenemos 40% de nutrición infantil. Ese es un tema clarísimo. Nos esforzamos en cuidar la biodiversidad y hay que mejorarla, pero también hay que mejorar nuestra alimentación interna. Nuestro eje es justicia social y no puede haber justicia social si es que nosotros no alimentamos a los desnutridos del Perú y reducimos los niveles de pobreza. Yo no les voy a pedir que marquen los 4 pescaditos, marquen las 5 estrellas y el número 26. ¿Qué número, perdón? ¿Qué número? El número 26 Muy del bien. Senado Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Freddy Guilardi del Partido Aprista Peruano. Vamos a escuchar entonces a Madeleine Burr de Unidad Nacional. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Una vez más recalcar que la propuesta del Partido Unidad Nacional, la Alianza Electoral Unidad Nacional, es hacer una política integral para el desarrollo del mar.
No podemos tener 10 o 5 instituciones manejando, todos con competencias diferentes, las soluciones del mar. El Ministerio de Producción, IMARPE, DICAPI, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, OEFA, hasta el MINCETUR tiene que ver en este tema. Y cuando uno quiere hacer algo no puede hacerlo porque se traba con todas las instituciones. Eso demora terriblemente la inversión privada, pequeña y grande. Y nosotros queremos promover la inversión privada, obviamente para generar más trabajo, más empleo, más ingresos para el país, pero sobre todo para los pequeños y empresarios en el Perú. Estamos hablando de empresarios del sector turismo, empresarios del sector pesquero. Aquí ha habido un ejemplo maravilloso de cómo se ha ido creciendo, ¿no? Dar oportunidad a todos. Y por eso es que planteamos una política nacional. La hegemonía del Pacífico es como hablar de la costa, la sierra y la selva, es el mar. Son 200 millas por 3.000 kilómetros, el mar más rico del mundo. Eso implica capacitación, ciencia, implica fondos para el desarrollo, implica ponerse de acuerdo en cómo desarrollar y generar y permitir que este mar siga produciendo. Entonces, las soluciones están, tenemos que ponernos de acuerdo. Como decía el señor, puntos importantes para ponernos de acuerdo, pero tenemos que pensar en el futuro del mar. El futuro del mar es el futuro del Perú, como ha sido el pasado del Perú. Por eso proponemos esta política nacional. Muchas gracias. No se olviden, yo me estaba olvidando, los 5 mapas de unidad nacional y el 6 por el Senado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Madeleine Burti, Unidad Nacional. Ahora vamos con Patricia Iturregui del Partido Buen Gobierno. La escuchamos. Muchas gracias. Yo voy a empezar por el final. Entonces, nuestro símbolo es el sol de Huamán Poma de Ayala. No es el de Donofrio, por si acaso. Es el sol de Huamán Poma es… Huamán Poma de Ayala, como ustedes saben, es el primer pensador político andino, el primer pensador político andino que denunció los abusos de los españoles y como mucha gente no sabía leer y escribir, él hizo muchas láminas y dibujos y una de ellas es el sol, y este es el sol para todos los peruanos y por eso es un símbolo partidario con historia. Y hablando de historia, voy a reunirme con Jorge Nieto para decirle que estoy pensando que en realidad la primera independencia del Perú fue de los españoles y ahora en esta elección se juega la segunda independencia del Perú, pero del Lampa y la delincuencia en el gobierno del Perú, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Así que ese es nuestro reto. Ahora me pongo en el plan de abogada ambiental, que es que la política exterior desde el Senado va a tener un rol importante y para nosotros el tema ambiental debe ser tratado con la seriedad de los principios del derecho internacional ambiental, entre ellos el principio de soberanía responsable, que todos los estados son responsables de sus recursos naturales, son soberanos en la explotación de sus recursos naturales, pero sin perjudicar el medio ambiente de otros estados y aquellas zonas más allá de la jurisdicción nacional. Y con eso nosotros pensamos que es fundamental que el Perú, para defender su mar, ratifique el convenio de alta mar. Muy bien, muchísimas gracias a Patricia Iturregui del Partido Buen Gobierno. Vamos a escuchar a Rafael Chaparro del Partido Democrático Federal. Tiene 2 minutos. Gracias. El mensaje final es defender nuestra soberanía, ya sea del mar o de todo nuestro territorio, en unidad. No, acá veo que pensamos casi lo mismo, ojalá que la próxima vez seamos del mismo partido todos, ¿no? Ese sería lo ideal, porque somos peruanos. Entonces, los ideales o los objetivos nacionales son los mismos, salvo que obviamente nos arrodillemos frente ya sea a los yanquis o a los chinos, ¿no? Pero somos peruanos y ese es el objetivo, cuidar el mar, ¿sí? Ahora nos convoca el mar, hay que cuidarlo. Por eso que también nosotros planteamos poner plantas de
tratamiento de aguas residuales. Porque si se dan cuenta, miren, hasta incluso los residuos hospitalarios llegan a juntarse con los residuos normales domésticos. Ahí están las enfermedades, todo, y eso por la napa freática del agua llega a los ríos, llega al mar. Los desagües llegan al mar, y estamos hablando que hay que defender, los plásticos están ahí, las bolsas. Entonces, como decía el amigo de FREPAP, es cultural. Tenemos que enseñar a nuestros niños a amar el Perú, amar el mar, amar los ríos, las playas, no ensuciarlas, respetarnos entre nosotros. El salir a conducir en Lima, por ejemplo, parece a la selva, no sé, es una matanza eso, ¿no? Entonces, hay que aprender a querernos, a respetarnos. Ese es el mensaje de Perú Federal, y ya saben por quién votar, o sea, yo no tengo que decirles el número. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Rafael Chaparro del Partido Democrático Federal. Vamos ahora con la congresista Ruth Luque de Ahora Nación. Sí, quiero señalar en esta parte que hoy, al igual que ha sucedido en la minería ilegal, con actores políticos que han llegado al poder para conducir decisiones y leyes que nos mantengan en un Estado legislado sobre la delincuencia, legislado sobre bases de leyes pro crimen, pro impunidad, ese mismo espacio se pretende llevar a la pesca. Eso es lo que nos estamos jugando en este momento. Y por esa razón es que necesitamos asegurar que hayan entidades autónomas que fiscalicen y sancionen. Hay un Estado fuerte. Y decir eso no es ser ni de izquierda, ni debería significar un apelativo o un terruqueo, como se acostumbra a señalar. Eso significa reafirmar soberanía. Y eso lo hace cualquier país que piense en su población y que reafirme el cuidado de ciertas actividades que consideran estratégicas para el futuro. Eso hoy representa el mar. En esta discusión no se habló del megapuerto de Chancay, me hubiera gustado que se diga. Porque hoy el megapuerto, lamentablemente, se ha cedido para que termine siendo un espacio donde otro decida, que son los chinos. Y se han dado una cantidad de leyes que hoy generan niveles de impacto y afecta directamente a familias, pescadores y pescadoras, con las que yo converso de manera permanente. Esas reglas de juego se han convalidado en una inaceptable resolución, pero que proviene de leyes que se han confabulado entre varios gobiernos, que se han dado además con otras leyes en este Congreso de la República. Y coincido que estamos ante un Congreso de lampa y delincuente. Eso nos estamos jugando el 12 de abril. Por eso creo que quienes por lo menos estamos aquí coincidimos, sí deberíamos apostar por un gran acuerdo político, democrático, que garantice y vele por lo que la ciudadanía quiere, que es una política honesta que responda a los intereses del país y no una política arrodillada y sumisa a poderes ilegales, a poderes casi narco o de organizaciones criminales, y que hoy en el caso del mar pretenden además buscar las mismas reglas de juego. Somos Ahora Nación, somos el casco, soy Ruth Luque, voy al Senado Nacional y por supuesto queremos un Senado, no ese todopoderoso que se ha configurado, sino realmente un espacio que haga un real equilibrio de poderes y que respete lo que la población ha decidido. Muchas gracias, congresista Ruth Luque de Ahora Nación. Y terminamos con las reflexiones de Wilder Ruiz por Renovación Popular. Con la disculpa del caso, para todos los que nos están siguiendo por las redes, quiero decirle a todos los pescadores que vamos a impulsar una seguridad social que les garantice su retiro digno, pensiones dignas de retiro, porque no es posible que la caja de beneficios y seguridad social del pescador que está en liquidación los ha dejado huérfanos y en la calle. Vamos a reivindicar a todos los pescadores con unas jubilaciones dignas. Y, finalmente, lograr el mar del Perú que todos queremos dependerá de esos consensos que podamos construir las personas que lleguen al Senado y que tengan una honorabilidad, una decencia y quieran al Perú. Voy al Senado Nacional, Wilder Ruiz Silva, con la R y el 29.
Muy bien, muchísimas gracias y un aplauso para todos los que han participado esta tarde. Quiero agradecer también a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental por haber generado este espacio que nos demuestra que la política no es una mala palabra. La política es esto, la política es diálogo, la política es encontrar puntos medios. Ser político tampoco debería ser algo malo. Esperemos entonces que sepamos votar, sigamos escuchando las propuestas. Ha sido muy esperanzador escucharlos y verlos asentir cuando uno de sus compañeros daba algunas ideas, ¿no? Porque significa que hay puntos de coincidencia, que podemos armar una agenda mínima y como ya lo han dicho antes, solamente se necesita voluntad política. Muchísimas gracias, los invito a sentarse y ahora precisamente… una foto grupal, por favor, sí. La foto grupal. ¿Sí? Un minuto la foto. La foto, hagámosla rápido la foto. ¿Sí? Listo. Nuevamente muchas gracias a la SPDA y a todas las instituciones que han impulsado este diálogo electoral.